Septiembre de 1989, Leipzig. Los habitantes de Alemania Oriental se echan a las calles. Quieren que se les permita viajar y exigen más libertad. En vez de esto, son amenazados con violencia. Incluso el ejército se pone en alerta. En todo momento la situación fue tal que consideramos el uso de armas de fuego. Entre las tropas había muchos hombres de Leipzig. Fue terrible para ellos. Sabían que había amigos, familiares y parientes participando en las manifestaciones y que se verían cara a cara con ellos. Directamente. Estoy seguro de que si me hubiese encontrado con mi madre, ella habría atravesado la barrera y me habría arrebatado la pistola. 1989, un año de transformaciones políticas. Las imágenes que tenía en la mente eran de China, de la gente siendo golpeada en la plaza de Tiananmen. Esas imágenes estaban grabadas en mi memoria. Pensé que la situación aquí sería la misma. El 9 de octubre es un día crucial en la República Democrática de Alemania. 70.000 personas salen a la calle. Es el principio del fin de Alemania Oriental. Aunque los miembros más duros del aparato de Berlín quieren impedir la caída de su dictadura cueste lo que cueste, en Leipzig los dirigentes del Partido Comunista intentan entablar un diálogo. Había que tener en cuenta que si algo salía mal, nosotros tres terminaríamos con la espalda en la pared. Algunos miembros del Comité Central incluso quieren reinstaurar la pena de muerte. No tenía ni idea de cómo terminaría todo. Ni siquiera si volvería a ver a mi familia. O si podría volver a abrazar a mi esposa. Saber que tal vez en el futuro algún colegio llevaría mi nombre no era muy reconfortante. El milagro de Leipzig. En el verano de 1989, Stefan Walter no acepta seguir bajo vigilancia. Las cosas que pasaban eran completamente surrealistas. En mi expediente ponía, debido a su conducta al volante, debe ser mantenido bajo observación constante. Ha estado conduciendo por la ciudad a una velocidad de entre 80 y 110 kilómetros por hora. Tuve que hacerlo porque no quería que me siguieran. Este electricista no solo levanta sospechas por poseer un coche occidental. La abuela de Stefan Walter le regaló un Volkswagen Golf. Fue un golpe de suerte para nuestro grupo, porque era el único coche que podíamos usar. La Stasi sigue de cerca al Golf que conducen sus amigos. La ventaja del Golf es que la Stasi conducía Saporosh, Shiguli, Travis o Barbuks. Y el motor del Golf es mucho mejor. Era maravilloso para nosotros porque podíamos organizar operaciones logísticas como conducir hasta Berlín o Erfurt para pasar información. Stefan siempre estaba listo y puso su coche a nuestra disposición. Lo llamábamos el Golf de la Paz. Son pacifistas, jóvenes que se atreven a criticar al Estado. Cualquier habitante de Alemania Oriental que expresase una opinión política independiente tenía un pie en prisión. Era el principio de la contención. Cualquiera que criticase la situación de Alemania Oriental era sujeto a un escrutinio para decidir si debía ser considerado un enemigo del Estado. Si llegaban a esta conclusión, tomaban medidas apropiadas
tales como el espionaje de individuos, y aplicaban una gran gama de métodos. Pero este grupo de amigos se niega a ser contenido. En enero de 1989 organizan una manifestación. Distribuimos 3.000 panfletos en los buzones y las cabinas telefónicas de toda la ciudad de Leipzig. Por desgracia, 2 miembros del grupo fueron cogidos infraganti. La maquinaria estatal se dirigió contra nosotros y nos enviaron a todos a prisión. Mientras tanto, los viejos políticos de Berlín viven en una quimera y se dedican a festejar su socialismo. Los dirigentes en Berlín habían creado una imagen idealizada del socialismo en Alemania Oriental. Una imagen que no tenía nada que ver con la vida cotidiana en el país. Los funcionarios del partido saben poco de la realidad de la vida de sus compatriotas. Siguen enzarzados en la lucha de clases contra el viejo enemigo. Pero para los jóvenes del país, que son conscientes de los problemas evidentes, los eslóganes del régimen resultan ridículos. Para llamar la atención acerca del deterioro medioambiental y la falta de una auténtica democracia, se reúnen y forman lo que se conoce como grupos de base. No queríamos cambios radicales, sino la introducción paulatina de cierta libertad de opinión. Por ejemplo, ser capaces de decir, la región hullera de Ispenhain es una pestilencia, está podrida y tenemos que hacer algo al respecto. 8 días después de su detención por repartir panfletos, Uwe Schwabe sale de la cárcel. Cada uno de nosotros recibió una flor de la gente que se había asegurado de que rezarían por nosotros y que no seríamos olvidados en la cárcel. Conservé la flor durante 5 años. Fue una gran experiencia de solidaridad. Nunca nos olvidaron mientras estuvimos en prisión. No quieren ser contenidos y están muy unidos. Los oponentes al régimen hallan en la iglesia el único espacio para reunirse. Como muchos otros activistas, Uwe Schwabe nunca había tenido contacto con círculos religiosos antes. Era el primer lugar donde la gente acudía para familiarizarse con los principios democráticos. Escuchaba a los demás e intercambiaba puntos de vista. Era capaz de discutir y adoptar diferentes posturas. Nunca había experimentado algo así. Eso no ocurría en las organizaciones del Estado. Me impresionó tanto que permanecí dentro de aquel círculo. Aquí, en su sede de Leipzig, la Policía de Seguridad del Estado reúne toda su información sobre los disidentes. La mayoría de la gente llama a este edificio la esquina redonda. Hasta 2.000 empleados a tiempo completo coordinan los diversos métodos de espionaje a la población. Había directrices oficiales acerca de los métodos que había que usar para combatir a los enemigos políticos. Se denominaban pensamiento defensivo. Se suponía que teníamos que pensar de forma defensiva. La sacristía de un sacerdote protestante se convierte en un lugar de reunión seguro para los políticamente comprometidos. Mi opinión era que la Iglesia también tenía un deber político y una legitimidad política. Era un asunto polémico, pero así es como entendí la teología desde siempre. Este miembro del clero posee algo de lo que la mayoría de sus conciudadanos carece. Tenía un teléfono y una impresora. Ahora resulta difícil imaginar las pocas líneas de teléfono que había en aquellos tiempos. Empalmé la línea de mi oficina a la habitación que había al lado y así montamos una oficina donde el grupo podía usar el teléfono. El reverendo Turek tenía presente el riesgo que representaba que la Stasi estuviese escuchando.
Los medios de Alemania Oriental nunca informaban sobre el movimiento popular. Por esa razón, mucha gente veía los informativos de la televisión de la República Federal, que comenzaban a las 8 en punto. In 4 evangelischen Kirchen ist heute Abend ein Aufruf verlesen worden. Aquello fue una buena oportunidad para que expusiéramos nuestras ideas. Los medios occidentales eran tremendamente importantes para nosotros. Durante el verano de 1989, estos canales de televisión informan a los alemanes del este de que miles de personas están huyendo a través de las fronteras con Austria y Hungría, o refugiándose en las embajadas de la República Federal, especialmente la de Praga. Los dirigentes del partido dijeron: no derramaremos lágrimas por ellos. En un momento dado, en una reunión del Soviet en Berlín, dije: si los jóvenes no nos entienden y nos dan la espalda, es un error suyo, no nuestro. El lunes 4 de septiembre de 1989, los miembros de la oposición deciden escenificar una protesta tras la oración por la paz. Utilizarán pancartas caseras para exigir libertad en el país. Para ellos, la huida no es la solución, pero tienen miedo. Siempre pensé que serían capaces de usar la fuerza física, pero que no nos harían mucho daño. Estaba seguro de que acabaría con un puñetazo en la boca. Por lo que a mí respecta, no tenía ninguna duda de ello. Es la primera vez que se produce una manifestación delante de una iglesia y frente a las cámaras de los medios de la República Federal. Ante ellas estaban Gesine Oldman, Udo Hartmann y Uwe Schwabe. Los medios nos descubrieron por ellos mismos. 2 veces al año se celebraban ferias comerciales en Leipzig. Los periodistas occidentales podían informar desde la ciudad sin acreditación. Así que siempre estaban grabando. Por un país abierto y un pueblo libre. Estas pancartas iniciaron la campaña. Podías ver que la gente que pasaba por delante se quedaba estupefacta, preguntaba: ¿está permitido protestar así en público? Se quedaban parados y casi ni se atrevían a leer lo que decían las pancartas, pero al menos pararon. Este acto de valentía atrajo la atención de forma inmediata. También hubo un elemento de curiosidad, de querer saber qué tipo de gente tenía la valentía de decir: basta ya, vamos a arriesgarnos. Porque había riesgos, como que la policía te detuviese, uno se arriesgaba mucho. El miedo está justificado. Agentes de paisano comienzan a tomar posiciones, pero enseguida son reconocidos. Los presentíamos y estábamos alerta. Por ejemplo, que alguien se pusiese a hablarle a su bolsa era absurdo. Pero los agentes no se contentan con vigilar. No pasa mucho tiempo hasta que la Stasi ataca. Fue una orden denominada Actividad de Relaciones Públicas, que quería decir que había que evitar la presencia de pancartas con eslóganes contrarios al Estado. El asalto de la Stasi se produce ante las cámaras occidentales, un auténtico desastre. Tras el incidente, la Stasi se plantea responder con vigor. El jefe de la Stasi de Leipzig, Manfred Humitz, le escribe al ministro en Berlín: la situación será complicada, pero creo que la tenemos bajo control. Los custodios del orden público deciden actuar de forma más agresiva en las siguientes semanas. En las semanas posteriores al 4 de septiembre se produjo una venganza. Además, sabían a quienes querían detener.
Estaban realmente rabiosos porque habíamos sido capaces de actuar de forma tan abierta delante de los medios occidentales. Los órganos estatales estaban realmente furiosos y esa rabia se manifestó con toda su crudeza el 11 de septiembre. Los activistas han decidido adoptar una táctica pasiva y no provocar ni asumir riesgos. No fue una manifestación política. No hubo discursos ni pancartas. Fue algo muy tranquilo. Pero en un momento dado, algún mando debió de dar la orden de cargar. Me saltaron encima. Uno de ellos me retorció el brazo por detrás de la espalda y me golpeó la cabeza contra el suelo. Me llevaron hasta la estación y me tiraron dentro. El Estado quiere actuar de forma ejemplarizante. Se practican 89 detenciones. Tal y como habían planeado, los arrestados gritan sus nombres en la noche. Durante una manifestación, siempre era importante averiguar los nombres de los detenidos. Decíamos, tu nombre, tu nombre. Lo escribíamos y lo pasábamos al momento. Teníamos que registrar los nombres para que no hubiese prisioneros anónimos. Udo Hartmann y otros detenidos son encarcelados a la espera de juicio. Nos metieron en una habitación y se quedaron con nuestra ropa. Nos dieron unos monos, una especie de uniforme de presidiario. Era un indicio de que esta vez la cosa iba en serio y que no nos libraríamos fácilmente. Tuve una sensación muy desagradable. Aislados del mundo exterior e ignorantes de sus derechos, los prisioneros se preparan para una larga estancia en prisión. Al día siguiente, en la parroquia de San Nicolás, todos pueden leer los nombres de los detenidos. La primera vez que pasé vi unos carteles de protesta por las detenciones pegados a las ventanas de la iglesia. Habían escrito los nombres de los prisioneros. Tenía que fotografiarlos, pero no me sentía muy cómodo haciéndolo. En la acera de enfrente había una fila de ventanas y sabía quién estaría tras ellas. Supongo que podría haberme inventado alguna excusa. Me puse nervioso, pero hice las fotos. El gobierno reacciona con dureza. El 22 de septiembre, un telex firmado por Erich Honecker llega a la sede local del Partido Comunista. El presidente insiste en que las actividades hostiles deben ser cortadas de raíz de forma inmediata y que los contrarrevolucionarios sean aislados. La declaración de guerra de Honecker es aceptada sin rechistar por los fieles al partido. Solo un hombre alberga dudas, pero aún no ha dicho nada. En mi opinión, Honecker era tan imbécil y arrogante que habría sido capaz de cualquier cosa. El telex decía: la contrarrevolución está en las calles de Leipzig. Debe ser eliminada de una vez por todas. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer sin recurrir a la fuerza? Una semana después, el lunes 2 de octubre, las fuerzas del Estado están perfectamente pertrechadas. Recuerdo que mientras paseaba por la calle, me fijé en lo armados que estaban. Esperaba que usaran gas, pero luego me di cuenta de que no lo harían, porque las fuerzas de seguridad carecían de máscaras. Este lunes la policía no es la única que se enfrenta a los manifestantes. Por primera vez aparecen las milicias obreras.
Llamé a mi hijo y le dije, nos han movilizado, tengo que salir. Algo raro pasa y tengo miedo. Él respondió, sí, ocurre algo. Quería advertirme. Me dijo, piénsatelo bien. No fue explícito, pero no quería que yo fuese a la manifestación. Presentía que algo extraño estaba pasando y que la cosa iría a más. Los manifestantes apenas dan crédito cuando ven a las unidades de la milicia obrera frente a ellos. Nadie pensó que llegaría un momento en el que nos ordenarían atacar a nuestra propia gente. De pronto todo cambió. Se suponía que teníamos que atacar a los nuestros. Si hubiesen dado esa orden, nosotros no habríamos hecho absolutamente nada para impedirlo. En estos momentos, los grupos de combate obrero están alineados frente a sus propios hijos e hijas. Si hubiesen ordenado abrir fuego, habría podido ver a mi propio padre detrás de la línea de pistolas que me apuntaban. La manifestación llega a la estación central. Allí es neutralizada por la policía. Cuando comienzan las escaramuzas, muchos tratan de escapar porque temen que la situación empeore. Esa noche también se despliegan unidades de reservistas de la policía formadas por reclutas forzados. Eran aún más jóvenes que nosotros y no parecían sentirse cómodos con lo que estaban haciendo. Pero también había unidades policiales equipadas profesionalmente con cascos y porras que trataron de dispersar la manifestación. Un vídeo policial inédito muestra a los manifestantes dispersándose. La persecución los lleva a la iglesia de Santo Tomás, donde son rodeados y amenazados. Se pusieron a tamborilear las porras contra los escudos de forma rítmica. El sonido era muy amenazante, tanto como el de las botas sobre el asfalto. Todo sonaba muy intimidatorio. Las amenazas no les pararon, así que la policía lanzó ataques por toda la ciudad. Todas las rutas de escape parecían estar cortadas. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de la gravedad de la situación, sobre todo porque veíamos la brutalidad de la conducta de los policías. Recuerdo a una joven, tal vez una estudiante, que intentó hablar con ellos. Un agente la golpeó con la punta de su porra y ahí se quedó ella, tirada en el suelo. Vi cómo propinaban a la gente una especie de golpe de karate y luego arrojaban a las personas al camión. Me sentí muy mal. No podía mirar, porque la visión de alguien practicando la violencia me pone enferma. Las fuerzas del Estado logran dispersar a los manifestantes por medio de la violencia y la brutalidad. Poco después, Stefan Huneburg realiza un descubrimiento preocupante en el patio de la iglesia de Santo Tomás. Era una especie de pistola corta que desde luego funcionaba. Pensé que si armaba un escándalo se lo pondría en bandeja de plata, ya que la habían colocado para que pareciese que en las protestas había elementos criminales que operaban camuflados en ellas. Así tendrían una justificación para actuar con la máxima dureza contra los manifestantes. Al final, no tuve más alternativa que deshacerme de ella en secreto.
2 días después salió a la luz lo que podría haber pasado. La furia contenida de la gente encuentra una salida en Dresde. Se arrojan piedras y se queman coches. Ambas partes recurren a la violencia. La estación se convierte en un campo de batalla cuando los trenes que transportaban refugiados de Alemania Oriental pasan por Dresde de camino a la República Federal desde la embajada de ese país en Praga. La situación en Alemania Oriental empeora de forma dramática. La policía apenas es capaz de controlar las cosas. La amenaza para el Estado es percibida como tan grave que el ministro de Defensa coloca a todas las regiones sureñas de Alemania Oriental en situación de alerta máxima. Cuando nos desplegaron, nos quedó claro que las circunstancias debían de haberse deteriorado y que estábamos a punto de enfrentarnos a una situación de guerra civil. El Regimiento de Asalto Aéreo 40, donde sirve Ralf Krenz, está en alerta. Es una unidad de fuerzas especiales entrenada para el combate cuerpo a cuerpo. Las cosas se pusieron muy tensas cuando se acercó el 7 de octubre, fecha del 40º aniversario de la República Democrática de Alemania. Presentíamos algo, pero era difícil saber exactamente qué. En estos momentos, cada semana más y más personas acuden a la parroquia de San Nicolás. Martin Jennig, un fotógrafo de Alemania Occidental, tenía la sensación de que se estaba haciendo historia. Había una especie de mesa de recepción, de oficina central, a la que uno se dirigía en cuanto entraba. Los visitantes llegaban y preguntaban, ¿puedo inscribir mi nombre aquí también? Era evidente que ese era el lugar donde yo podría demostrar mi solidaridad. Me dije, este es mi sitio, quiero tomar parte en esto. Berlín, 7 de octubre. El tradicional ritual de celebración de la República Democrática de Alemania, un evento muy bien organizado, tiene lugar como si el disenso no existiera en el país. Pero en Leipzig se producen protestas espontáneas porque el pueblo está harto de la enorme presencia policial. Martin Naumann está en medio de todo aquello. Escondía la cámara bajo el abrigo. Comencé a pensar que las cosas se pondrían feas. Los manifestantes gritaban a la policía. Decían cosas como, deberíais avergonzaros de lo que hacéis, volved a casa, pero los antidisturbios llegaban por la otra parte. La situación amenazaba con empeorar porque en las calles no solo hay habitantes de Leipzig. Ha llegado gente de todo el país, incluso algunos deseosos de huir, y se dedican a provocar a las autoridades. La policía expulsa a estas personas del centro de la ciudad. La gente intentaba correr hacia la plaza de Augusto. Yo estaba de pie, encima de un pequeño banco haciendo fotos, porque la vista era mucho mejor desde allí. De repente apareció otro fotógrafo a mi lado y me dijo, deberías tener más cuidado. Hay mucha gente aquí que no quiere fotos. Me quedé estupefacto. Un hombre intentaba romper el cordón policial y le golpearon 5 o 6 veces. Capté la imagen lo más rápido que pude. No me di cuenta de que estaba desenfocada, así que la foto salió borrosa. Lo más asombroso es que todo el mundo estaba furioso. Como un observador occidental,
Eso me impresionó mucho. Estaban totalmente horrorizados de que su propia gente les estuviese haciendo eso. Y muchos decían, nuestra propia gente nos golpea. Es increíble. Recuerdo que algunos gritaban histéricos. No esperaban encontrarse algo así. Las cosas se ponen serias en la plaza de Carlos Marx, donde se producen escenas de agresiones policiales sin precedente. En la plaza de Augusto, antes conocida como Plaza de Carlos Marx, colocaron 2 cañones de agua, por lo que pude ver. De repente, comenzaron a moverse y todos corrimos en dirección opuesta. El jefe de la policía de Leipzig, Gerhard Strassenburg, canta victoria y anuncia la dispersión completa de los elementos disgregadores. Esa noche 180 personas son detenidas e internadas en cuadras situadas fuera de la ciudad. La policía planea otro golpe para el lunes siguiente. Planean la destrucción permanente de los grupos opositores. Parece que los miembros del Regimiento de Asalto Aéreo 40 serán desplegados en breve, y algunos dirigentes dejan claro cuáles son sus sentimientos. Algunas personas se inventaron historias para agitar a la muchedumbre. Una de las cosas que decían era que si nos desplegaban nos recompensarían con anillos, cadenas, relojes y dientes de oro. Durante el fin de semana, el reverendo Rolf Michael Turek se dedica a mirar las imágenes de la masacre de la plaza de Tiananmen. Volksarmee greift das eigene Volk an. Rücksichtslos werden Menschen niedergewalzt und erschossen. Ein CBS-Reporter berichtet live vom Platz des himmlischen Friedens über das Massaker. Las imágenes que veía eran de China. Eran traumatizantes, porque la táctica que usaban los estudiantes aquí era exactamente la misma que habían usado los estudiantes chinos. El lunes 9 de octubre, un informe especial de la policía indica con detalle lo que está ocurriendo. La primera entrada es de las 7:10 de la mañana. Todas las secciones cubiertas, sin novedad. En circunstancias normales, todas las decisiones importantes de la República Democrática de Alemania se producen en Berlín. Hoy, Erich Honecker ha delegado toda la autoridad sobre las fuerzas de seguridad al jefe del Partido Comunista de Leipzig, Helmut Hackenberg. Junto a sus camaradas, él es el único responsable de la tarea de acabar con las manifestaciones del lunes. Fue la primera vez que realicé una protesta pública. Lo hice en la misma sede del partido de la ciudad. Les dije, no estoy de acuerdo. Les pregunté quién era el responsable político del distrito y añadí que si nosotros éramos responsables, entonces yo tenía que manifestar mi desacuerdo con lo que estaba sucediendo y que no cooperaría. Exigí que el acta de la reunión recogiera que yo estaba en contra de aquello. Mayer no quiere convertirse en un chivo expiatorio de lo que los altos mandos policiales están planeando hacer con la manifestación. Sin embargo, los policías también intuyen lo que se les está exigiendo. Algunos policías cuyas familias estaban allí también hacían preguntas. Querían saber por qué llevaban munición y advertían que sus esposas e hijos estaban allí fuera. Les dijeron que eso no importaba. A nadie se le obligó a intervenir contra las manifestaciones, pero había mal ambiente. Algunos agentes jóvenes lloraban porque no sabían lo que iban a hacer. Jens Schilling distribuye las armas. Se distribuyeron fusiles entre los oficiales y también se llevaron metralletas. Este lunes incluso los cristianos más devotos comienzan a perder la esperanza de una solución pacífica. Había una apabullante sensación de escepticismo, terror y miedo a que esta vez el Estado reaccionase con brutalidad.
Consciente de esta posibilidad, intenté montar un hospital de campaña en la parroquia de Santo Tomás. Entonces me llamó una doctora del Hospital de San Jorge que se ofreció a ayudarme. Me dijo que en su hospital les habían ordenado que tuviesen un montón de sangre lista para ser transfundida. La primera ruta que tomé pasaba por la iglesia de Santo Tomás. Me daba mucho miedo, aunque en aquellos momentos la parroquia estuviese cerrada, porque justo aquel día estaban montando un hospital de campaña dentro. Me puso los pelos de punta. Aún reina la calma. El informe policial contiene una entrada hecha a las 2:20 de la tarde. Movimientos normales en los alrededores de San Nicolás. Lo que la policía no sabe es que precisamente este lunes por primera vez se está organizando una gran resistencia a las crecientes amenazas. Son los 6 de Leipzig. Entre ellos se encuentran 3 altos cargos comunistas, una estrella del cabaret y Kurt Masur, director de la orquesta de Gewandhaus y el ciudadano más célebre de la ciudad. Cuando nos reunimos en el piso de Masur dije, vamos al auditorio para asegurarnos de que de ahora en adelante todo lo que hagamos sea público. Es la única forma de protegernos. Si no es así, la policía dirá que somos un grupo de conspiradores reunidos en casa de Masur, gente que quiere acabar con el partido y con el Estado. Este grupo, los 6 de Leipzig, planea evitar el desastre por medio de una petición pública. A las 4:10 de la tarde el informe policial dice: gran afluencia de público al centro de la ciudad, mucha gente de aspecto decadente. Se ordena al personal de la sede de la Stasi en la esquina redonda que apague las luces. Nos dijeron que bajásemos las persianas para que desde fuera nadie se diese cuenta de que en la sede se trabajaba a todo ritmo y que el personal estaba allí. Es una orden típica de tiempos de guerra. Fuera, el edificio está protegido por policías antidisturbios. Cuando llegamos a la esquina redonda y bajamos de la furgoneta, vimos que había un vehículo blindado. En las calles adyacentes habían estacionado camiones oruga con bayonetas en la parte superior. Cuando contemplamos todo aquello, comenzamos a hacernos una idea de lo que iba a pasar. En el balcón de una casa cercana estaban colocando una ametralladora. Pensamos que se iba a desencadenar una masacre. Iban a disparar para aplastar la manifestación con toda la fuerza de que disponían. A las 5 de la tarde comienza la oración por la paz en la parroquia de San Nicolás. El momento de mayor temor se produjo cuando todo el mundo comenzó a acudir a la iglesia. Todos sabían que las puertas del templo se cerraban para la oración por la paz. Durante una hora no teníamos ni idea de lo que sucedía afuera. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, tuvimos que enfrentarnos a la situación en el exterior. Fue un momento escalofriante. La oración por la paz en San Nicolás. Este día la iglesia alberga más de 2000 personas. El reverendo Christian Führer pronuncia el sermón. La congregación oye las palabras de Jesús: ama a tu enemigo, y quien entregue su vida por mí se salvará. Las puertas se abrieron y vimos a miles y miles de personas que habían llegado porque querían participar en la manifestación. Había muchedumbres, grandes grupos de personas por todas partes. Decenas de miles de personas se han congregado delante de San Nicolás, más que nunca.
Se encaminan hacia la plaza de Carlos Marx y al anillo de Leipzig, la vía de circunvalación del centro de la ciudad. Hoy el plan consiste en lograr lo que la policía había evitado en las semanas anteriores, una marcha alrededor del anillo, del centro de la ciudad. Cuando Hackenberg, el jefe del Partido Comunista local, se entera de la inesperada afluencia de público, prefiere consultar con Berlín. Intenta localizar a Egon Krenz. Soy Hackenberg, de la sede del partido de Leipzig. Me gustaría hablar con el camarada Egon Krenz. Pero Krenz no se pone al teléfono y a Hackenberg le dicen que le devolverá la llamada. Mientras tanto, los 6 de Leipzig se dirigen al auditorio para imprimir copias de su petición. Pero encuentran problemas con los que no contaban. Masur había dicho que la revolución podría descarrilar por pequeños detalles. Cuando estábamos de camino al auditorio desde el piso de Masur, de pronto nos encontramos a miles de personas en las calles. Nos las arreglamos para llegar al auditorio y estábamos a punto de comenzar a imprimir el material cuando Masur dijo: «Eso no hace falta. Hay tecnología moderna, podemos hacerlo más rápido». Pero no fue tan fácil porque Masur no disponía de un juego de llaves. Todo el personal de la sala se había ido a la manifestación y había cerrado todos los despachos. Por fin consiguen grabar su petición de diálogo pacífico, transmitida a toda la ciudad a través de las emisoras de radio. Die Leipziger Bürger, Professor Kurt Masur, Pfarrer Dr. Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd Lutz Lange und die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Dr. Roland Wilze wenden sich mit folgendem Aufruf an alle Leipziger. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Oír aquellas palabras fue algo extraordinario. Oír que alguien decía la verdad era como estar en otro planeta. Wir bitten Sie dringend Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Ese día, la gente, especialmente los ciudadanos de la República Federal, decían: «Por el amor de Dios, qué llamamiento tan emocionante. Increíble». Fue la primera vez que 3 miembros de la nomenclatura se manifestaban en contra del Soviet Supremo y del Comité Central, y proclamaban que no estaban de acuerdo con su política. La manifestación ha llegado al mismo punto donde una semana antes había sido dispersada por la policía. Me coloqué en la cabecera para poder tomar fotografías de la gente en la primera línea. Eran jóvenes con los brazos entrelazados, plenamente conscientes de lo que había ocurrido una semana antes. Sabían que se toparían con violencia. La manifestación está lejos, pero en la sede de la Stasi, el personal comienza a preocuparse. Había jóvenes con cascos y armas de fuego. Me di cuenta de que a algunos la tarea les venía grande. Seguramente se trataba de hombres que pensaban que los manifestantes tenían razón y por tanto no estaban dispuestos a enfrentarse a ellos y mucho menos disparar sobre ellos. Los manifestantes gritan que son pacíficos. No somos hooligans. No somos hooligans. No somos hooligans. Y después entonamos un grito diferente. Somos el pueblo. Somos el pueblo. Estas palabras tenían un significado muy profundo porque te removían por dentro. Querían decir, nosotros somos el pueblo y no vosotros. La táctica de la manifestación era la no violencia. Pero aún así, 8.000 miembros de las fuerzas de seguridad se enfrentan a 70.000 manifestantes.
La marcha se acerca al punto potencialmente más problemático, la sede local del Ministerio de Seguridad del Estado. Era el mayor desafío. Pasar por ese enorme edificio sin ser heridos y sin recurrir a la violencia. Todos sabían de lo que eran capaces sus inquilinos en lo que respecta a la concentración de todo su poder y toda su violencia contra su propia gente. Las cámaras de vigilancia permiten a los miembros de la Stasi observar cómo la gente se acerca a sus instalaciones. Era una situación realmente aterradora. Todos estaban en sus despachos y de repente se hizo un gran silencio, como la calma antes de la tormenta. Esperaban que esta vez las cosas no fuesen tan drásticas. Este lunes, la muchedumbre que marcha alrededor del anillo también es enorme, pero igualmente pacífica. Nuestro objetivo era convencer al otro bando de que se uniese a nosotros. Por eso cantamos la Internacional, aunque no nos sabíamos buena parte de la letra. Al cantar el himno socialista, se proponen sembrar inseguridad en el otro bando. Se acercaban, no los veíamos, pero los oíamos con claridad. Cantaban la Internacional. Había tantos que incluso el aire temblaba. Gritaban sin parar: «Salid y uníos a nosotros». Eso hizo mella en nosotros y nos habría gustado hacerlo, pero era imposible. Veíamos que toda la calle estaba llena, que había muchísima gente. Fue indescriptible. Cada vez estábamos más asustados. Las cosas no eran muy diferentes para las personas en el interior del edificio. Cada miembro del personal tenía un arma en su bolsillo. La gente no sabe cómo va a reaccionar en circunstancias excepcionales. Hackenberg, el líder local del partido, se encuentra en un estado de pánico. Egon Krenz aún no ha devuelto su llamada. Cuando regresé a la sede del partido, él seguía en la mesa de su despacho con un teléfono en cada mano. Decía: ¿y qué hago ahora? Y Bolzel le dijo que no haya confrontación, que las tropas se retiren aún más. Hackenberg gritaba en ambos auriculares: «Atrás, que se retiren, marcha atrás, hay que evitar la confrontación». La manifestación transcurre sin impedimentos y llega a la prisión, donde los detenidos esperan sus juicios y donde Udo Hartmann lleva retenido más de 4 semanas. Siempre había ruidos en el edificio, pero aquella tarde, entre las 6:30 y las 7, oímos unos ruidos procedentes del exterior y de repente todo el edificio enmudeció. Todos contuvimos la respiración. ¿He oído lo que he oído? Nos dimos cuenta de que se trataba de gente gritando y que cada vez estaba más cerca. Todo el mundo enloqueció. Gritaba y aporreaba las paredes y las puertas. Por fin suena el teléfono del jefe Hackenberg. Cuando se produjo la llamada de Krenz, Hackenberg dijo de forma lacónica: «A buenas horas. Se acabó. Se acabó. Ya no hace falta que llames». Esa misma noche, nuestros expedientes fueron trasladados a Berlín y Honecker abrió la sesión del Politburó con esta frase: «Los traidores se hallan en las sedes provinciales del partido». Este lunes, más de 70.000 personas han podido marchar alrededor del centro de Leipzig.
Lo sienten como una victoria. Es el milagro de Leipzig. Se nos saltaban las lágrimas. ¿De dónde vino el milagro de toda esa gente? No hay palabras que puedan describirlo. Aquellas masas de todas las clases sociales y profesiones, altos y bajos, jóvenes, gordos y delgados, todos acudieron. Fueron personas que se dijeron, voy a involucrarme. No quiero seguir permaneciendo ajeno y tampoco estoy dispuesto a claudicar. Es importante que haga algo. Y cuando todo esto confluyó, entonces se produjo el milagro. Fue una combinación misteriosa de un gran número de factores. En eso consistió el misterio de aquel día. Comenzó como un grano de arena, pero éramos el pueblo de Leipzig. La última entrada del informe policial del 9 de octubre reza así. A las 8:25 de la tarde, alguien hizo estallar un fuego artificial en el puente de peatones. Al final de aquel año, muchos más fuegos artificiales arderían en el cielo durante el primer año nuevo de la Alemania al fin unida. Las celebraciones berlinesas se originaron aquí, en Leipzig, en el milagro de Leipzig.